este, tipo Peña Nieto. Este, pero mientras quiero irles compartiendo algunos materiales que nos ayudan como a ir despertando justamente esa parte de la memoria, ¿no? Que la semana pasada veíamos el de Ratatouille. Para mí ese es un claro ejemplo de psicoanálisis aplicado. El tema de una fijación, incluso para mí de las grandes figuras retóricas que requieren mucho trabajo es la sinestesia. Lograr la reconstrucción de los olores, los sabores, las imágenes a través del tiempo es bien difícil. Yo creo que yo lo he visto, lo he leído en algunos autores, ¿no? Tal vez en los de terror que logran despertar estas sensaciones ominosas, y que es difícil, ¿no? Transmitir eso. En las más sencillas formas y que digo entre comillas, lo pongo entre comillas, te va a decir, ay, no, qué fácil lo dice Armando, ¿no? Es bien difícil de despertar esta sensación de los olores y los sabores a través del tiempo. Pues yo lo vinculo a veces como con el perfume de las personas, ¿no? A ver, una anécdota. Yo hace muchos años tuve una novia que quise bastante. Usaba un perfume en particular y habían pasado como 15 años y una tarde eh, voy caminando por la calle y me encuentro con ese aroma y volteo e inmediatamente se me despierta la imagen de esa persona, ¿no? El que está encadenado. Porque o sea, esa persona tengo súper vinculada con ese olor en específico, ¿no? De hecho, por culpa de esa persona sigo utilizando Carolina Herrera como perfume. Bueno, el pirata, ¿no? Porque pues, ya saben que soy escritor, entonces no. Para nosotros los escritores no hay fuente de trabajo, por eso nos vemos en la penosa necesidad de hacer talleres, ¿no? Pero bueno, eso sucede. Y ocurre mucho también, yo creo que uno de los momentos, yo trabajo en una torrefactora, o sea, desde en su momento trabajé en el mundo del café, entonces sé sembrar un cafeto, desde sembrar un cafeto, cultivar el café hasta servírtelo en una taza. Y de las pocas experiencias que yo conozco donde se despierta en una situación tan particular el olor es el café, ¿no? O sea, cuando pasamos a una cafetería y están haciendo el molido o están dosando el café, se desprende, ¿no? El aroma tremendo del café. ¿Alguna otra yendo a Acapulco? Llegando por la costera en coche, se siente la humedad. Inmediatamente se empieza a sentir cómo te rodea esa sensación. Bueno, lograr eso en las letras es bien difícil, ¿no? Ahora yo se los cuento así como muy, pues muy descriptivamente, pero la intención a lo mejor sería despertar eso en los textos, ¿no? Para no quedar solamente como en enumeración de sucesos y que no parezca nuestro texto como la infografía de la arquidiócesis que veíamos la semana pasada, ¿no? Que aunque está muy bien hecha, está investigada, pues es función referencial. A lo que estoy apelando ahora es que construyamos un poco la función poética. Para los que no se acuerdan mucho, acuérdense que poiesis viene del griego, poesía viene del poiesis griego que significa crear. Y esta creación la encontramos pues en cualquier ámbito creativo, ¿no? Llámese pintura, llámese música. Y creo de modo muy particular que es cuando logramos conectar bueno, con nuestro espectador, ¿no? Ya sea lector, espectador, dependiendo de la disciplina. Pero ahí está creo que el caso de la poiesis, ¿no? Y que es como de lo difícil. También me acuerdo, creo que eso lo platicé un día con Patti, el olor de la guayaba, ¿no? Creo que platicábamos de García Márquez y cuando a él le preguntan, ¿dónde está Latinoamérica? O cómo podría representar Latinoamérica, García Márquez decía algo así como en el olor de la guayaba, porque una guayaba es ultra olorosa, embarga el lugar donde está, se extiende, pero también tú dejas pasar una guayaba y viene una peste, ¿no? Entonces se me hizo una forma tan poética y concreta de describir Latinoamérica, ¿no? Digo, estamos hablando, por eso les digo que la sinestesia es como de maestros, ¿no? O sea, García Márquez. A quien le interese particularmente el recurso, pues yo creo que hay que leer el perfume de Patrick Süskind. Ahí se despierta, ahí está particularmente como esencia básica el recurso de la sinestesia. Y, a ver, les decía que les quería compartir algún videín, déjenme ver dónde está, bueno, como perdido, no. Bueno, ya que llegaron un poco más, vamos a recordar un poco que somos el colectivo Taller Maladrón. Estamos facilitando esos talleres gracias al proyecto Sembrando Voces en su versión 2022 por los colectivos culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esto, bueno, pues es que
hay que ser agradecidos, hay que decir que estamos ya se dio el taller de cuento, estamos en el taller de narrativa de la memoria, se vienen dos más, el de ensayo y poesía, súper recomendados, pero una vez hecho mi anuncio, a ver si ahora sí os puedo compartir ¿dónde estoy? Acá. A ver, son unos minutos. Veamos, porque creo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando de las experiencias traumáticas. Siempre quise cuando yo estaba niño. A ver, lo que acabamos de ver, les platico brevemente, pues es un hombre cuarentón, mi compañero, abriendo una caja que le acaban de enviar, donde viene un juguete de infancia que nunca pudo tener porque su familia era pobre. Un cubil felino, a lo mejor pues pueden decir X, ¿no? O sea, acá no importa el juguete, no importa, a lo mejor alguien va a hacer su muñeca, a lo mejor alguien va a hacer el hornito Mi Alegría, va a depender de nuestra edad y nuestra temporalidad. Pero el punto es que luego les comparto el video donde él explica la situación, es un juguete que no pudo tener porque su familia era pobre. Y entonces, siendo adulto, se puede dar este gusto, ¿no? Una vez cubiertas las necesidades básicas, tiene este juguete que para él simbolizó tanto en la infancia, ¿no? Y ese encuentro con esta pieza que él deseaba de niño, pues logra despertar justamente esa sensación, ¿no? Recordemos un poco lo que hablábamos de Ratatouille, el ejemplo de Egon. En el caso de Egon, pues es el ratatouille, el alimento que le preparaba su mamá de niño y que parece como un platillo muy X para un restaurante de tantos vuelos, ¿no? Como es el que se plantea en la película. Aquí vemos pues algo un poquito más de lo real. Eh, el encuentro con esa nostalgia, poder, poder lograr transmitir eso, no solo describirlo, pues es un reto. Y es un poco hacia donde quiero apuntar con el tema de la narrativa de la memoria, ¿no? Que podamos ir hacia eso. Bueno, ¿hasta aquí alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna idea? ¿Algún punto? ¿No? Las palmeras. ¿Las palmeras salvajes de Proust o de quién? No sé lo de las palmeras. Bueno, a ver, entonces ahora, eh, ¿qué más podríamos englobar en el tema de la narrativa de la memoria? Por supuesto que piezas como el diario de Ana Frank, ¿no? Que de hecho pues ya es un texto que en sí mismo es una memoria. Eh, Cuando yo voy a abordar la literatura de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente tengo que hablar de Ana Frank. Les recomiendo mucho un cómic que se llama Maus, de Art Spiegelman, que son las memorias del papá del autor, eh, pues hechas cómic. Art Spiegelman es ilustrador, pero en este cómic lo que propone es representar a los judíos como roedores, a los alemanes como gatos y a las otras razas europeas, pues como cerdos, como perros, ¿no? Y también, o sea, es un cómic, pero
pero justamente apela a la memoria, ¿no? A la historia de su padre en un tránsito complejo, como es haber sobrevivido a un campo de concentración. Y salimos un poquito del clásico libro de Ana Frank, ¿no? Que es como el que todos revisamos en secundaria, que sigue siendo bien valioso. De ser posible, revisen una edición posterior al 92, porque hasta 1992 el libro estuvo censurado. Hay unas partes donde Ana Frank escribía de su despertar sexual, de ese deseo que empezaba a tener normal en cualquier adolescente, y cómo se enamoró de su compañero, ¿no? Del chico que estuvo con ella. Pero quiero llegar ahora al punto, a un texto que les voy a explicar un poquito. Disculpen que sea autorreferencial, pero bueno, para pensar un poco que no solo, no es un recurso que yo mismo no haya aplicado, ¿no? Ese texto lo publiqué ya hace algunos años y es como una suerte de reseña entrevista a Víctor Frank. Víctor Frank el inventor de la logoterapia, o lo que se conoce como la tercera escuela psicoanalítica vienesa, que tiene sus particularidades y rompe con el psicoanálisis, de hecho, ¿no? Porque el psicoanálisis para algunos puede ser una psicoterapia pues de mucho tiempo. Yo tendré como muchos puntos a rebatir, pero no es ahora nuestro tema. Entonces, platico rápidamente qué ocurre con Víctor Frank. Víctor Frank es judío, vienen los alemanes, invaden Austria y no quiere irse. Él tenía la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero no quiso dejar a sus papás, que eran adultos mayores. Entonces decide quedarse a sufrir la misma suerte que su familia. Esto va a concluir con que sus padres terminan en las cámaras de gas. Su esposa estaba embarazada, la hacen abortar porque estaba prohibido que las mujeres judías pudieran tener hijos. Y su esposa también va a terminar en una cámara de gas. Y el mismo Víctor Frank va a terminar como prácticamente un esclavo, como le ocurrió a tantos judíos. ¿Qué es lo que intenté yo en este trabajo? Bueno, es una entrevista imaginaria a Víctor Frank a través del recurso del diálogo. Entonces, vamos a preguntarle, a ver, ¿quién nos ayuda a leer esto? Desde el que buscó plasmar en este libro. ¿Quién nos ayuda? Si quieres yo. Por favor, Pati. ¿Qué buscó plasmar en este libro? Es la historia de un campo de concentración vista desde adentro, contada por uno de sus supervivientes. Intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaba el día a día en un campo de concentración en la mente, en la psicología del prisionero promedio? Ya se ha publicado una abundante literatura acerca de los campos de concentración. Este ensayo pretende dibujar un ángulo concreto, quizá menos tratado, describir las experiencias como vivencias concretas de un ser humano, penetrar y delinear la precisa naturaleza psicológica de esas vivencias. ¿Continúo? Por favor. ¿Puede referirnos a qué llamaban el juego del dedo? En Auschwitz, tras bajar del tren y formarnos en filas de hombres y mujeres, un soldado había adoptado una posición aparentemente relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Movía con parsimonia el dedo índice de su mano derecha hacia un lado o hacia otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. En aquellos momentos desconocíamos el siniestro significado de aquel leve movimiento de su dedo. Llegó mi turno. Alguien me susurró que la derecha. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo. Pareció dudar y puso sus manos sobre mis hombros. Me hizo girar a la derecha y yo me encaminé en esa dirección. Al atardecer, nos explicaron el significado del juego del dedo. Se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre nuestra aniquilación o nuestra supervivencia. Para la gran mayoría de nuestra expedición, cerca de un 90% significó la muerte, cuya sentencia se ejecutaría a las pocas horas. Los de la izquierda pasaron directamente de la estación al crematorio. Ese edificio, según me contó el recluso que trabajaba allí,
lucía sobre sus puertas la palabra baño, escrita en varios idiomas europeos. Al entrar, se le entregaba a cada prisionero una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesito contar lo que sucedía después. Muchos han escrito ya sobre el terrible horror. ¿Cuáles son las fases de la psicología de un prisionero? Una primera fase que sigue inmediatamente a su internamiento, una fase de adaptación a la vida del campo y una tercera que comienza con la liberación. ¿Qué debe considerar alguien que está recluso y desea sobrevivir al encierro? Cualquier tentativa para combatir la presión psicopatológica del campo sobre el prisionero por medios psicoterapéuticos o métodos psicohigiénicos debía encaminarse a fortalecerlo interiormente, señalando una meta futura a la que aspirar. Se cambió la página. Las palabras de Nietzsche, ¿no? Sí, las palabras de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Podrían convertirse en el lema que orientara y alientase los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos con los prisioneros. Siempre que presentaba la menor oportunidad, era preciso infundirle un porqué, un objetivo, una meta a sus vidas, con el fin de endurecerlas para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera algún sentido en su vida, ninguna meta o intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad para vivirla. Ese estaba perdido. Hasta la fecha, resulta difícil de creer que un humano hiciera con otro lo que los alemanes realizaron con los judíos durante aquella época. ¿Cómo era la psicología de un guardia nazi? Entre los guardias había algunos sádicos. Sádicos en el sentido clínico más estricto y preciso. Siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla de guardias alemanes implacables. La mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por el hecho de presenciar, como testigos directos, durante largos años y a un ritmo siempre creciente, los métodos brutales del campo. Es preciso afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Su libro tiene un apartado llamado La pregunta por el sentido de la vida. ¿Puede explicar algo sobre el particular? Lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y, en cambio, ya se cambió la página otra vez. Y, en cambio, pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente y respondamos no con palabras ni con meditaciones, sino con el valor y conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea. Cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Es decir, cada persona debe vivir sus propias experiencias. ¿Se puede definir la vida de modo generalizado para todos los hombres? Esas obligaciones y esas tareas
y consecuentemente el sentido de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de forma y manera que resulta imposible definir el sentido de la vida en términos abstractos. Jamás se podrá responder a las preguntas sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago e indeterminado, sino algo real y concreto, que conforma el destino de cada hombre, un destino distinto y único en cada caso singular. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o destino. Muchas gracias, Pati. Bueno, aquí vemos un libro pues más de corte psicológico, pero lo que me interesa, aparte de algunas anécdotas como las que narra de las escenas del dedo, que se me hace, pues que revive, ¿no? Y nos lleva a ese momento, es como Víctor Frank logró, a partir de un hecho traumático, darle la vuelta, sobrevivir de entrada, que fue lo primero que él dice, le encontró un sentido a la vida, pero luego cómo resignificó una experiencia traumática para escribir. Ya luego de ahí desarrolló toda una psicoterapia, que es la logoterapia, muy recomendable también, la experiencia, pero utilizó la pluma. Aquí quiero hablar un poco cómo la literatura nos puede ayudar a exorcizar algunos momentos traumáticos, ¿no? Creo que Guille ya por ahí lo ha hecho, escribió sobre el temblor, sobre el COVID, o sea, creo que no habló de algo que parezca como lejano, a pesar de que este es un texto más psicoterapéutico, ¿no? El ejercicio, yo con Alejandro Jodorowsky tengo una relación de odio-amor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un Alejandro Jodorowsky con el que me identifico, el Jodorowsky, director de películas, quien me diga que odia. Hay un meme que dice, filósofos de verdad, ¿no? Y vienen Paulo Coelho, Jodorowsky, y en el otro vienen Platón, Aristóteles, ¿no? Yo creo que la gente a veces es un poco ignorante y habla de lo que no sabe. Porque si conocieran la trayectoria de Jodorowsky, se pensarían dos veces antes de hacer un meme así. Claro, Jodorowsky tiene una obra, una parte de su obra que es muy cuestionable, clínicamente, literariamente, pero hay una parte que es sorprendente. Y me refiero a la parte, digamos, hasta un poco antes de la psicomagia. Porque él tiene un proceso bien interesante. Fue amigo alumno de Nicanor Parra, ¿no? Ahí aprende lo que es el happening y lo que es pues un poco de arte contemporáneo. En su momento, cerca de los 24 años, emigra de Tocopilla, Chile, donde es originario, a Francia. Él cuenta, entre verdad y su fantasía, dice que llegó en la madrugada, que buscó en algo como la sección amarilla, bueno, el directorio, en la madrugada, y le llamó a André Breton y le dijo: hola, soy Alejandro Jodorowsky y vengo a salvar el surrealismo, ¿no? Bueno, el ego de Jodorowsky se avienta como anécdotas de ese tipo, pero con Breton aprendió a leer el tarot de Marsella. Si ustedes han hecho un acercamiento al tarot, sabrán que el tarot de Marsella es el más hermético porque es el menos figurativo. Si lo comparan con el Rider White, porque lo que se busca es que se despierte el inconsciente, ¿no? Entrar a esa parte, por eso es la parte del surrealismo, ¿no? Recordemos que el surrealismo, en su primer manifiesto, buscaba ir hacia el mundo de los sueños, ¿no? En una de sus premisas. Luego Jodorowsky va a formar parte de la compañía de mimos de Marcel Marceau. O sea, vean con quién se ha estado formando, ¿eh? Ya dijimos Breton, ya dijimos Nicanor Parra, ya dijimos Marcel Marceau. En la compañía de Marcel Marceau aprende dramaturgia y le escribe rutinas a Marcel Marceau. O sea, si ustedes ubican un poco del mundo del mimo, saben del monstruo del que estoy hablando, ¿no? Aquí en México no lo supieron apreciar. Un día lo trajeron a México y estaba haciendo su rutina y la gente le empezó a gritar: ¿y cuándo va a hablar el payaso, no? ¿Cuándo empieza a hablar el payaso, no? Esa es nuestra cultura y nuestro nivel receptivo. Pero bueno, en una gira con Marcel Marceau, Jodorowsky viene a México y va a empezar a interesarse por todo el mundo psicochamánico y va a empezar a hacer esta mezcla extraña, ¿no? Que luego va a llamar psicomagia, entre el performance, el teatro, la psicomagia, y va a filmar una serie de películas emblemáticas, ¿no? Fando y Lis, La montaña sagrada, El topo, y la que yo creo que es su obra más literaria y más lograda, que es Santa Sangre. Luego por ahí en el grupo de WhatsApp les comparto el documental de Dune, que es, por ejemplo, una película que él no pudo realizar.
podría aventarme 2 horas hablando del proceso de Jodorowsky, pero tengo que ser un poco más breve. Y entonces, en medio de todo eso, Jodorowsky hace un teatro de vanguardia, hace el teatro pánico, inspirado en esas ideas de Nietzsche, de lo apolíneo y lo dionisíaco, de los dioses griegos que se apoderan del ser humano. Él dice, pues yo quiero que me posea Pan, ¿no? Y vamos a buscar el terror y que la literatura te estremezca. Entonces, todo esto para decirles que un poquito, ese texto que acabamos de ver de Víctor Frank, está inspirado en una técnica de Jodorowsky, ¿no? O sea, yo jamás conocí a Víctor Frank, pero por medio de su libro me pude comunicar. Por medio de los libros podemos hablar con los muertos. Y entonces lo que yo hice acá fue una especie como de reseña, microensayo, entrevista, ¿no? Y para mí ahí está la narrativa de la memoria, porque la semana pasada escuchaba como muy preocupados, Armando, eso es crónica, Armando, eso es relato. Al diablo con los géneros. Los géneros literarios en la época posmoderna son un referente, pero no son un fin. Si estuviéramos haciendo literatura en pleno siglo XVI, tendríamos que escribir soneto alejandrino, y las reglas para el soneto alejandrino son las reglas del soneto alejandrino, o las cumplen o no es literatura, pero estamos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos va a permitir generar ese tipo de híbridos, de juegos? Cultura. El ser primero grandes lectores, y atrevernos, ¿no? Perder el miedo a la hoja en blanco. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Porque luego yo me apasiono y ya saben, ¿no? Bueno. ¿No, Esther? No. ¿Segura? ¿Esther Leobarda? Sí, no, por ahorita no. ¿Cómo te gusta más, Esther o Leobarda? Esther, obvio. Leobarda es como más poético, ¿no? Es así. Es como... No, es como... La tía Leobarda. Sí, así como más duro. Sí, narrativa de memoria sería que escribieras, por ejemplo, el significado de tus nombres y por qué te pusieron así tus papás. En nuestro nombre se suele anudar un proyecto de nuestros padres. Nuestros padres cuando nos bautizan, nos llevan al registro civil, sí, nos depositan parte de esa historia familiar, ¿no? Y entonces ya te cargaron el nombre del abuelo, el nombre del tío. Yo tuve una novia que se llamaba Felicitas, ¿no? O sea, le decían Feliz, pero yo siempre le decía Felicitas con tal de molestarla, ¿no? Porque era el nombre de la abuela. Y por supuesto que le movía, ¿no? Le cimbraba que le dijera, oye, Felicita, y brotaba, ¿no? La Felicitas, la abuela, la abuela como la poseía. Ahí está la narrativa de la memoria también, forma parte de nuestra historia. La letra es tan poderosa, la palabra es tan poderosa, que nosotros tenemos un nombre. Y pues no es lo mismo llamarte Isela, que llamarte Esther, que llamarte Lucina, que llamarte Mariana, ¿no? O Alejandro, o Armando. Esa sería otra ruta, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa. Tienen ahí como las 40 ideas que ya compartimos desde la sesión pasada, bueno, desde hace un par de años, pero que es todo un viaje. Cultivar esas 40 ideas simplemente nos lleva a hacer un viaje, ¿no? De años, porque no es como de un día. ¿Qué pasó, Guille? ¿Quieres decir algo? ¿No? Bueno, pues sigamos con estos vaivenes. Ahora vamos a poner un fragmento de una canción y luego ya entramos al porqué de esa canción en el curso. Ahí entre que sí y entre que no, pues ya leímos a Víctor Frank, les voy a convertir una lectura más y luego ya pasaremos al tallereo, que es lo que sí me interesa de modo particular. A ver, escuchamos un fragmento de esa canción. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all the nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the sun was rain, the sun would say
Bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Qué saben de esa canción? A ver, platíquenme. Participen, despierten. Esa canción no está dedicada a una isla que sí existe, que está, según yo, en Belice. Justamente, querida Lucy. Y vamos a leer hoy parte de esa crónica. A ver, le voy compartiendo otra vez la pantalla. Ahí está. Este libro es de José Antonio Guerra, es mexicano, ha escrito para diversos periódicos. Justamente en este libro de periplos narra algunos viajes. Hay un par de crónicas con las que gana premios, pero eso a mí no me interesan. Los premios son también bien subjetivos. Pero justamente esta isla, esa canción de la que se enamora, de esa isla la que se enamora Madonna, produce esa canción, ¿no? Y que es una isla, aparte si vemos el video, trae un vestido de española, ¿no? De maja, bailando, en una cuestión ahí como muy rara, que uno diría, pues es como de ese sincretismo que luego le quieren dar a Latinoamérica, ¿no? Pero nada que ver porque Belice, de hecho, todavía forma parte, según yo, del Imperio Británico. De hecho, ahí hacen sus prácticas los marines ingleses, tengo entendido. Y que ahora están de luto, efecto. ¿no? Justo se acaba Sí. de morir Chabelita. Ya son Entonces, angloparlantes. Bueno, y hablan un inglés rarísimo y Ajá. bueno, un criollito pero, ahí. Como inglés irónicamente, patuastro fue criollo. territorio mexicano, hasta que los ingleses le hacen manito de puerco a Porfirio Díaz para que ceda el espacio. Entonces, Belice para mí es uno de esos lugares que valdría mucho la pena que algunos mexicanos que tengan el interés, pues fuéramos, ¿no? Porque también hay como parte de México ahí, tiene este mestizaje del que están hablando las compañeras, y pues tiene esa canción que le dedica Madonna, ¿no? A ver, vamos a ver ese pedacito de la crónica. La crónica completa se las comparto al rato en el chat. A ver, ahora ¿quién me ayuda a leer paradojas? Alguien que no sea Pati. A ver, Mariana, tú que casi no hablas. A ver, Mariana Toribio, tíranos esquina. Bueno. A ver. Paradojas. Una prueba más de la penetración que tiene. ¿Lo puedes hacer un poco más grande? Porque estoy medio ciega. Ahí está. Una prueba más de la penetración que tiene la industria musical anglosajona. Con una malísima canción intitulada Las Brisas, con el mariachi más kitsch que hayamos escuchado en nuestras vidas, Ringo Starr hizo más por la fama de ese lujoso complejo hotelero que todas las campañas turísticas desplegadas por sus propietarios. Algo parecido le sucedió a San Pedro, la población beliceña, situada en el Cayo Ambergris, más frecuentada por el turismo extranjero actualmente. Un día de tantos, Madonna visitó el lugar y quedó tan fascinada que se abocó a componerle una canción tan llena de lugares comunes y absurdos estereotipos y mal español, como la pieza del narigón tunde tambores. Basta con escuchar las reminiscencias pseudo-españolas en la música, en las referencias a la samba y esa letra que pretende intercalar frases en castellano a la pésima manera gringa de hablar de este idioma. Como puede olvidar, te dijo te amo. La canción, como suele suceder vía payola a las composiciones de Madonna, que son lanzadas como sencillos, llegó al primer lugar del top 40 y el nombre de San Pedro comenzó a escucharse, literalmente, en todo el mundo. Last night I dreamed of San Pedro, la isla bonita. Habrá que decirlo en descargo. Motivó a mucha gente a visitar este cayo, lleno de naturaleza salvaje y libre, donde la protagonista de la pieza se enamoró perdidamente. Para los habitantes de este pequeño poblado de tan solo 5,000 habitantes y donde el transporte principal son carros de golf. Carros de golf. Es motivo de orgullo que una de las máximas reinas del pop se haya referido de esa manera a su isla, por lo que no pierden oportunidad para alardearlo ante el visitante. Así, en San Pedro abundan restaurantes, bares y comercios.
de todo tipo, bares y comercios de todo tipo que hacen alusión tanto a la cantante como a la multicitada rola. Es más, hasta los cestos de basura del lugar tienen inscrita la leyenda Keep Clean la isla bonita. Paradójico. Pese al culto que en San Pedro le rinden a la diva oxigenada, el pop anglosajón no se escucha por estos lares. Tampoco el calipso, la punta y la soca, como en Caulker o Dangringa. Para los sanpedrinos mayoritariamente mestizos de habla hispana, de origen mexicano y centroamericano, rancheras, gruperas y quebraditas son las corrientes musicales por excelencia, y Tigres del Norte, Temerarios, Bronco y los Bukis, algunos de los grupos idolatrados. Segunda paradoja. A pesar de las afinidades con nuestro país, cercanía geográfica, población mayoritaria de origen mexicano, popularidad de ciertos géneros sonoros nacionales, el visitante de nuestro país brilla por su ausencia. Son estadounidenses, canadienses y europeos, mayoritariamente quienes disfrutan de cayos, manglares, atolones, arrecifes de coral o playas que semejan gigantescas piscinas. Quizá todo sería diferente si en San Pedro hubiera al menos una zona de tiendas libres de impuestos como la que existe en la frontera, muy cerca de Chetumal, y donde ahí sí, nuestros consumistas compatriotas abarrotan los comercios y llenan las cajuelas de sus autos con basura made in China. Gracias, Mariana. Bueno, De nada. pues como se pueden dar cuenta, la narrativa de la memoria permite como varios acercamientos, ¿no? O sea, quiero que hagan como ese reflejo entre algunas lecturas e ideas que vamos compartiendo con la lista, porque en la lista va a haber un momento donde algo los va a convocar a ustedes. Ahí tienen su primer punto para empezar a escribir, creo. Cuando logren que haga eco, ¿no? Esas ideas. Ya hablamos hoy un poco de cómo se reviven estos traumas, de cómo al escribir podemos elaborar un trauma, como en el caso de Víctor Frank, e incluso de algo que puede parecer pues un poco superficial, pero para Madonna fue algo bien importante, produjo una canción y un video, ¿no? Y aparte dinero, mucho dinero. E irónicamente, a San Pedro le da un lugar en el mundo. Ya en algún otro momento he comentado pues cómo Hollywood ha dado identidad a los mexicanos, ¿no? Viva James Bond, que nos dio Día de Muertos, ¿no? Todos somos, bueno, los que somos mexicanos, lo comento para los compañeros que nos acompañan de Guatemala y de Colombia, a lo mejor piensan que el Día de Muertos es como en la película de James Bond, que se hace el desfile por el Zócalo. Eso se empezó a hacer a partir a partir de la película, y que es mucho lo que pasa con ese fenómeno de la isla bonita de Madonna, ¿no? Porque ahora resulta que los norteamericanos tienen que decir cómo tenemos que hacer tradiciones. Por eso es importante la narrativa de la memoria, ¿no? Para que no se pierdan como esas cercanías. Se viene el Día de Muertos, ¿no? Vamos a limpiar la tumba de nuestros abuelos y sacamos los huesitos, los limpiamos, los dejamos ahí y nos quedamos a dormir con ellos y comemos en el panteón. Eso era lo que hacía México a Mixquic antes de que se hiciera turístico, ¿no? Ya me estoy viendo bien hipster, ya sé, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Pero es importante rescatar esos momentos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues vamos a la parte del tallereo porque ya nos está comiendo el tiempo y sí me interesa que veamos en plenario un par de textos para ver cómo andamos, qué se nos ocurre. Recordemos que el tallereo es un espejeo, ¿no? A veces en el texto ajeno vemos todo, ¿no? Y nosotros no vemos el árbol que tenemos ahí, ¿no? El bosque. Y en el otro vemos la pajita, ¿no? Es importante ir madurando en el tallereo. ¿Alguien quiere compartir algún texto? Si no, yo me sigo, ¿eh? Yo tengo material. Yo tengo un texto. Ronald. Sí. ¿Por qué no lo mandas al grupo de WhatsApp y desde ahí lo comparto? Lo tengo impreso, me es un poco complicado mandarlo ahorita. Podría leerlo nada más. Ok, vamos a escucharte así. Lo más recomendable es que tengan su texto pues ya capturado, que podamos compartir pantalla, sobre todo por la forma en que estamos trabajando, ¿no? Me comprometo a enviárselo. Tradicional, pues sí, las copias son básicas, ¿no? Hoy hagamos este ejercicio. Envió al grupo. ¿Quién le envió? Yo, Alejandra Cruz. Ok, vamos a escuchar primero a Ronald. Para mí también es importante la parte oral. Nos dice mucho el autor lo que logra transmitir ahí.
Aunque pues plenamente, como lo digo, lo que se sugiere es que sea en el texto. Entonces, adelante, Ronald, por favor. Bien, gracias. Me comprometo a mandarla al WhatsApp mañana temprano. Junto con mi familia a finales del año 1969, nos trasladamos a la ciudad de Lima. Vivimos desde mi nacimiento en la Amazonía peruana y estábamos acostumbrados a las lluvias torrenciales, truenos, relámpagos o rayos y también a ver mucha vegetación. Nuestra llegada a Lima fue en el mes de diciembre, temporada de verano, cuando el clima es muy agradable, época de vacaciones escolares y los capitalinos suelen visitar las playas limeñas. Siempre fue mi sueño vivir en la gran capital. Siendo el mayor de todos los hermanos, gozaba de cierto privilegio. Uno de ellos era salir de paseos con mi padre. Tenía 17 años y el 30 de enero del año siguiente cumpliría mi mayoría de edad. Un 15 de enero del año 1970, fuimos mi padre y yo a visitar a unos familiares que vivían al otro lado de la ciudad. Cuando llegamos, mi tío, hermano de mi padre, nos recibió muy efusivamente. Tuvimos una excelente comida y en general pasamos un día muy agradable. Siendo las 4 de la tarde, nos despedimos para regresar a casa. Estábamos como a unos kilómetros de distancia. Mientras caminábamos rumbo a tomar el autobús, vimos que el cielo empezaba a poblarse de nubes de color ceniza oscuro. Mi padre, observando el cielo, me comentó que pronto llovería. Subimos al medio de transporte 30 minutos después. Mientras avanzaba el autobús se oyó un estruendo, eran los truenos, que casi sacudía el autobús, seguido de una serie de iluminaciones en el cielo que eran los relámpagos. Hasta ese momento algo normal para mí y mi padre, pero no para la gente que iba en el medio de transporte. Se veían muy nerviosas. Asustados miraban por las ventanas del bus el cielo. Varias mujeres empezaron a persignarse y se notaba un miedo tremendo en el rostro de todas ellas. Mi padre, al igual que yo, nos mirábamos sorprendidos. Para nosotros era algo normal hasta ese momento. Nosotros no conocíamos Lima. Nunca antes habíamos estado en la capital peruana. Nos parecía increíble estar viviendo ahora en esta bella ciudad. Pero lo que ignorábamos era que en Lima nunca llovía y por lo tanto la población no había experimentado los sonidos de los truenos y las descargas eléctricas de los rayos. Por eso estaban sumamente asustados. De pronto empezó una lluvia torrencial. Parecía que echaban baldazos de agua al autobús. Solo pudimos avanzar unas cuantas cuadras. El bus no pudo más. Las calles rápidamente se convirtieron en ríos. El sistema de transporte vehicular colapsó por toda la ciudad. Nos tuvimos que bajar del transporte y continuar nuestro camino a pie. En menos de lo que se imaginaban, estábamos completamente empapados, pero seguimos caminando con dificultad porque en algunas calles el agua nos llegaba a media pantorrilla, pero en otras hasta las rodillas. Estábamos a un par de kilómetros de casa. Eran las 8 de la noche y seguía lloviendo intensamente. Toda experiencia que estábamos viviendo se nos hizo normal, una lluvia torrencial más. Estábamos tan acostumbrados a verlo y sentirlo en la selva, pero lo que veíamos ahora en la ciudad nos preocupaba mucho. Ver a la gente corriendo de un lado a otro, tremendamente asustados. Llegamos a casa pasado las 9 de la noche. Todavía seguía lloviendo y en el trayecto vimos a mucha gente fuera de sus casas inundadas y los que vivían en edificios desesperados miraban cómo se llenaban de agua sus departamentos. El agua se escurría desde las azoteas hacia los demás pisos en forma de cascadas. Yo podía ver en sus rostros una tremenda angustia y la impotencia ante el aguacero inusitado. Lima fue declarada al día siguiente zona de desastre. La lluvia duró 5 horas, algo completamente inusual en la ciudad de Lima. Investigando después me enteré que también un mes de marzo del año 1925 llovió en forma similar. Finalmente, un 31 de diciembre de 1877, llovió también torrencialmente. En aquel entonces, la ciudad contaba con 100,000 habitantes. La población esperaba el año nuevo.
pero al experimentar los truenos, relámpagos y el tremendo aguacero, se imaginaban que había llegado el fin del mundo. Es todo. ¿Alguien quiere, gracias a ti, ¿alguien quiere hacerle comentarios a nuestro compañero? ¿A Ronald? Bravo, dice Guille. ¿Nadie? ¿Sabine es el de la vacuna? Eso estaría muy genial. Si quieren, yo empiezo. Por favor. Ujú. Me gusta mucho su redacción, cómo nos va mostrando sus imágenes en las que su vista está muy presente, su oído y la percepción que recibe de la gente, ¿no? No sabíamos el hecho de que nos cuente de que están en Lima y que no sabían que caían ese tipo de lluvias. Cuando nos lo cuenta, se genera un suspenso porque nos dibuja el cielo azul. Y yo sentí un suspenso cuando nos dice todo eso, que ya está la amenaza de la tormenta. Después hay una sucesión de imágenes en las que hay mucha acción y yo me sentí mucha emoción al ver cómo, veía yo claramente cómo me las estaba contando, y lo que más me gustó fue que me habla de la emoción de la gente, ¿no? De la preocupación. Finalmente cierra con un informe de las inundaciones que ha habido en Lima, que son, pues muy, hacía muchos años, y me gusta mucho cómo cierra, que dice que el fin del mundo, ¿no? Que como que pareciera el fin del mundo. En general me parece un texto que tiene mucho ritmo y que tiene emoción. Me gustó. Uh-huh. Gracias. Guille, ¿alguien más quiere aportar? ¿No? ¿Nadie? Hay una mano levantada. Sabín, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Francisco. Sabín es mi hijo. Lo que pasa es que este es su... Yo pensé que era el de la vacuna, ¿no? No. Bueno, primero que nada decirle a Ronald que su texto atrapa inmediatamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Guille acerca del texto. Solamente tendría un par de observaciones, más bien una observación que es en dos momentos. Cuando habla del estruendo y es decir, de los truenos y de los rayos, pues ya no es necesario mencionar, creo, justamente porque ya los describió, me parece, desde mi punto de vista. Es todo, gracias. Gracias, Sabín, por tu opinión y por la vacuna. Bueno, creo coincidir con los comentarios de Guille y nuestro compañero. Habría que leerlo justamente para detectar en papel, para detectar cuestiones como las que nos acaba de mencionar, eso de lo que puede ser como un poco de redundancia. Ya lo dije y lo repito, ¿no? Coincido con lo del ritmo, y algo que me parece importante es que a pesar de que está la parte testimonial, viene un par de párrafos donde se viene como la contraparte, ¿no? Una parte más histórica, de contrastes en el texto, que se puede complementar. Es que digo que se confrontan, se complementa. Habría que ver un poquito más, porque creo que justo el tono apocalíptico se podría explotar un poco más, ¿no? En el escrito. Digo, como lo vivió. Digo, sí están las nubes grises y todo esto, lo torrencial. Y por supuesto, es un texto que requiere como el contexto también, ¿no? Nos pasa un poco como lo de la Isla Bonita. Si tú no tienes el contexto de qué pasa en Lima, pues no. Y bueno, ese ya es trabajo del lector. También es cierto que no le podemos hacer la chamba al lector. Si te interesa el escrito, tienes que ir a hacer esa búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa en Lima? ¿Qué pasa con Lima, que casi no se inunda? Contrariamente con los que son extranjeros, no entiendo que si aquí en México cae un torrencial en la Ciudad de México, no, pues el agua recuerda su cauce, ¿no? Y nosotros nos quedamos como patos. Queda la mitad de la ciudad inundada.
pero eso necesitas un poquito de contexto y es trabajo del lector hacerlo, ¿no? Bien, yo creo que sí tiene ritmo, que vas de principio a fin. Habría que verlo, a lo mejor se pueden apretar algunos párrafos. ¿A qué me refiero con apretar algunos párrafos? Algunas líneas, a veces hay como ideas un poquito que sobran, ¿no? Un par de palabras que puedes decir de una manera más contundente, un poquito más telegráfica, como si estuvieras escribiendo un telégrafo, y que eso le ayuda muchísimo a los textos para lograr, pues, contundencia, lograr, si ya tienes un ritmo, bueno, pues buscar ese ritmo que tiene el mismo texto y aprovecharlo. Pero de momento y sin el texto a la mano es lo que puedo decir, Ronald. Muchas gracias. Nada más les comento que en Lima nunca llueve. Ha llovido cada 50 años, por eso en la parte final hago un recuento. Es que realmente no llueve en Lima. Fíjate, ese es un nombre bien bonito para una novela. En Lima nunca llueve, ¿no? Lo mismo le iba a decir, que sería un buen título. Le iba a preguntar que cómo se llama su crónica, su texto. Porque en Lima nunca llueve es un buen título. Bueno, a mí me gusta. Annie hace un comentario, dice que valdría la pena introducir algo, un hecho que rompa el hilo que lleva, que cause sorpresa al lector, así contrasta con el final. Dice que qué pena no abrir el micrófono, pero que está tomándose unas chelas. Entonces, no, que es una cafetería, dice Annie, No, ¿no? se me atoró no podía abrir el micrófono, perdón. Sí, pues efectivamente no llueve en Lima. No tiene título, no le he puesto título, la verdad. Eso es bien complicado. Perdón, Marina, adelante. Perdón. El título está bonito, pero también depende de la, ¿cómo se dice? Del enfoque que le quiera dar el autor. Si le quiere dar un enfoque de sorpresa, así como que levantarle la toalla al lector, entonces pues el título causaría un spoiler, ¿no? Ahí. Y, pues, Sí, sí. por eso dije que sería un buen título para una novela, ¿no? Para una novela, así como las de Álvaro Mutis, bueno. ¿Cómo se llama esta de fulana de tal viendo llover sobre Macondo? No me acuerdo, hoy que anda como con el fantasma de García Márquez. Dios. Igual forma parte de este universo macondiano, ¿no? Del universo de Macondo, sí. Ya sabemos que sí sabes. No estoy muy versada todavía, apenas estoy leyendo 100 años de soledad. Bueno, pues te agradecemos, le agradezco a todos los que opinaron. Vamos a pasar con otro texto para aprovechar el tiempo. Gracias, Ronald. Mándanos tu texto y te hacemos comentarios ya más concretos, ¿no? Para tu escrito. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a pasar con el texto de... ¿Quién lo mandó? Yo, Alejandra ¿Ale? Cruz. Sí. Ok. Lo voy a compartir desde acá y nos haces favor de verlo. Ahí está. Felipe Moneco. Bueno, yo lo voy a leer desde acá, desde una aplicación porque lo veo más grande. Adelante, tú dale. Dice, Felita y Moneco. Moneco, ¿dónde estás? Gritaba todos los días doña Felita al filo de las 8 de la mañana. Era la hora en que salía de su cocina para alimentarlo y el condenado gato nunca estaba. Los vecinos le escuchaban dar gritos, uno seguido de otro. Cuando callaba, era señal de que el Moneco ya había aparecido. De inmediato se abalanzaba entre las sobras de comida sin dejar nada para los otros compañeros gatunos. Durante años ella se dedicó a criar a sus gatos con esmero. Los bañaba, los alimentaba y hasta los regañaba cuando hacían algo que ella consideraba como travesurilla. Es posible que esta conducta se debiera a su instinto maternal, el cual no desarrolló por la falta de hijos. No es que ella no deseara procrear, nunca pudo tener hijos, aunque nunca se supo quién de los dos era infértil, Felita o Don Mon. Era bastante dulce, le gustaba estar rodeada por niños, pero prefería a sus gatos porque estos no gritaban.
aunque sí había una niña a la que adoraba, la pequeña Ale, que vivía 2 casas más arriba. A diferencia de los demás niños, esta era ordenada, calladita y obediente. Si le pedía que se sentara a un lado de la chimenea, ella lo hacía sin dudarlo. En ocasiones, la peinaba de 2 trencitas y le coloreteaba las mejillas con tierra de charanda. La chiquilla salía de la casa de la mujer como si fuera su fiel copia en maquillaje y peinado. Por ahí, en el año 1989, la pequeña de 6 años dejó de ir a su casa, después de que un perro negro salido de la casa de Felita la correteara. Así que ahora serían solo la mujer y sus gatos. Un día, Don Mon se puso guapo. Al fin se arregló. Parecía que iba de conquista. Su mujer se puso alegre. Imaginó que la invitaría a tomar un atole de maíz a la plaza del pueblo. Entonces también se emperifolló. Y cuando estaba lista con sus mejillas coloradas, miró con tristeza que su viejito ya iba llegando al puente, más allá de 100 metros. Entonces se enojó tanto que el pobre Moneco se las pagó hasta que se cansó. Se escuchaban sus gritos por toda la calle y una más abajo. Ya casi al anochecer, llegó el marido con la camisa desfajada, el sombrero mal puesto y la cartera vacía. Su reunión fue tan intensa que se quedó sin un centavo. Los amigos lo exprimieron. La historia se repitió durante los últimos 5 años hasta que un día Felita se marchó al reino de los cielos, dejando huérfano al Moneco. Don Mon, por su parte, le lloró unos meses entre sorbos de aguardiente. Luego decidió que aún estaba macizo y llevó a casa a una mujer 15 años menor que ella. Con ella sí recorría las calles empedradas del pueblo. La llevaba por las noches a la cenaduría, ahí cerca de la plaza de lámparas amarillentas. Poco le duró la emoción. Una mañana, sin saberlo, la hembra se le fue. No fue la primera en abandonarlo. El Moneco también lo hizo cuando miró la traición a la memoria de Felita. Después de su fracaso, había días que caminaba solitario por las calles empedradas. Otras veces lo hacía en compañía de su burro. Se levantaba al canto del gallo a rajar leña. Antes lo hacía para que su mujer cocinara, pero ahora no había mujer. De vez en cuando deshiervaba las plantas de maíz que tenía sembradas en su terreno donde estaba la casa, aunque a veces prefería ir a la parcela. Allá había más trabajo y seguro que se encontraba a algún amigo para platicar, aunque sus conversaciones siempre terminaban en el fondo de una botella. Pocos recuerdan a Felita. Ahora hay una nueva señora en la casa, de nombre desconocido, pero hace feliz al viejito. Y aunque tampoco tuvo hijos con él, al menos le hace compañía. Ya las tardes no son de bebedera, ahora son de pomadas embadurnadas por todo el cuerpo. La artritis no deja dormir, no deja a Don Mon en paz. Es posible que pronto se reúna con Felita y Moneco. Después de su muerte, solo el recuerdo quedará de una pareja con más de 5 hectáreas y una familia gatuna con domicilio en la esquina de la calle sin nombre de un pueblo llamado Sirahuén. Gracias. ¿Alguien quiere hacer comentarios sobre este texto? ¿Nadie de plano? Yo nada más, ¿por qué no nos platicas al principio que se trata de Sirahuén desde un principio? Me llamó la atención que es esa tierra charanda. Y el Moneco y Don Mon, ¿por qué le puso al gato Moneco por Don Mon? O sea, todo eso como que nos gustaría saber. Y 1989, fue en 1989, ¿verdad? Sí. Pues nada más. Es como la historia de, no sé, la historia de la casa, ¿no? Porque al final te refieres a que la casa se queda sola. Una cosa así.
Gracias, Guille. Para mi ¿Alguien gusto, más? perdón. Perdón, Guille. Si ibas a No, decir algo. nada más quería decir que para mi gusto le falta un poquito más de emoción, nada más. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo sí creo que tiene ahí. Yo veo como hilos, pero no entretejidos. Veo que hay como. A ver, el texto se llama. Pero vamos a compartirlo para ir hablando como en concreto. Aquí sí podemos hablar en concreto porque tenemos el escrito. Ese no era. Tiene que ser la cámara. Felita, a ver, Felita ya es en sí mismo, ya es es una referencia al felino. Ya hay una cuestión que está jugando, ¿no? Una cuestión simbólica. Y el gato. Pero irónicamente, Felita y Moneco se pierden. Termina siendo Don Mon el protagonista de la historia. Lo cual no estaría mal, siguiendo como esa historia ese recurso que nos decían para el texto de Ronald, como que les diera una cuestión sorpresiva, pero es de que no se sostiene. Como que se va diluyendo, se mueren Felicita y Moneco, viene la historia de este señor que se dedica a beber, se trae otra mujer, y pareciera que pues es el hombre que se pierde en la bebida, pero ese es un tema, es el tema de la desaparición de la esposa, la primera esposa Felita y del gato, y siento como que las historias se van desgarzando, ¿no? O sea, por eso digo que veo como hilos separados, y creo que eso es un poco la impresión que le da Guille de que le falta, pues, emotividad, le falta emoción. Porque claro, que hay una narración, si hablásemos solo de hacer como una cuestión anecdótica, está lograda, ¿no? Hay una sucesión de hechos, pero acuérdense que también cuando vamos a hablar de algo, pues tiene que ser algo relevante, algo y que creo que se logra. Para mí, la parte un poco más lograda del texto es el final. Es posible que pronto se reúna con Felita y Moneco después de su muerte. ¿Pero por qué? O sea, al final del día no queda tan claro por qué, solo porque fue la primera mujer y porque fue el gato. Se vuelve relevante. Solo el recuerdo quedará de una pareja con más de 5 hectáreas y de una familia gatuna. En todo caso, el gato debería ser como todavía más irrelevante si es una familia gatuna. Yo creo que hay como elementos que se pueden retomar de ese texto y reelaborarse, porque sí creo que es un texto que requiere mayor trabajo, en una parte rehacerse para poder lograr esta emotividad, porque es un texto, si estuviéramos hablando como de una cuestión meramente informativa, referencial, bien hecho, ¿no? Hay por ahí detalles, algún acento, alguna coma que hacen falta. Es un texto muy limpio, pero creo que le falta justo lo que hablábamos al inicio de la sesión, esa parte de la poiesis, ¿no? De la creación, de la apuesta por transmitir esa emoción en el escrito. Para mí no es gratuito que el texto se llame Felita y Moneco, o sea, gato, felino, Felita, Moneco. Entonces, ¿por qué no se ve esta personalidad más gatuna de la esposa? Se ve más, pues, simplemente, a ver, vayamos a ver el texto, déjenme ver dónde está, por acá lo vi. Un día, Don Mon se puso guapo, al fin se arregló. Para mí ahí hay una parte nodal que no se resuelve. Si estuviéramos hablando más cerca al formato del cuento, aquí hay un punto. ¿Por qué se puso justamente ese día más guapo que otro? ¿Qué pasó en ese momento? Para mí aquí hay una parte del texto que no está narrada. Un día Don Mon se puso guapo, al fin se arregló. Parecía que iba de conquista y se va con los amigos. Se cansó de esta cuestión rutinaria con la esposa. Entonces, ¿por qué no está como más plasmada anteriormente? Ese desgano. Entonces, por eso les digo que creo que hay como una serie de hilos que están corriendo, que sí llegan al final, pero que no se logran anudar a lo largo del escrito. Creo que si tú retomas este escrito, Ale, lo puedes apretar. Justamente ese tipo de cosas me refiero, como que también hay ideas que a lo mejor no nos sirven, porque aparte estamos hablando pues, de un formato breve, no tenemos tanto tiempo para dedicarnos. Puede ser mucho más ágil, mucho más contundente y mucho más centrado en una cuestión más puntual. Pero creo que tú que conoces la historia, eres quien puede encontrar esa parte específicamente
de la fuerza emotiva para que logres entregar, ¿no? Esa parte fuerte al resolver del texto. Bueno, de momento, y a reserva de una segunda lectura, bueno, tercera lectura, es lo que te podría decir de momento. No sé si tengas algún comentario o quieras decir algo. Sí, ese es el primer borrador. Precisamente cuando yo un escrito, hago el primer borrador, lo imprimo, subrayo todas esas cuestiones que me comentan, veo si funciona, si no funciona, y lógicamente hago un segundo borrador e incluso hago un tercer borrador para ir corrigiendo todo esto. Me comentaban que por qué es Felita y Moneco. Bueno, Felita es el nombre como tal de la persona que existió. ¿Por qué se llama Moneco? Porque la señora no podía pronunciar la palabra muñeco. Ella decía Moneco por no poder pronunciar la palabra muñeco. Tal vez falta acomodarlo ahí, explicando el porqué de esa cuestión. Efectivamente, sí. La parte de que Don Mon se pone guapo, pues sí falta ahí corregirle. Y afortunadamente con esta lectura puede uno ir viendo cuáles errores se cometen, porque ya leerlo en voz alta ya es otra perspectiva. Muchas gracias. No hay de qué. Pues justamente esa es la disciplina, ¿no? A la que nos referimos. Por eso no cualquiera escribe, ¿no? Salvo que tengas maestría, e incluso los grandes escritores tenían sus rutinas para escribir. Y cuando tú revisas el proceso del autor que quieras prácticamente, te hablan de rutinas que te llevaban a la maestría, ¿no? Pues uno no es escritor de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, algunos piensan que sí, pero esa es la literatura pasajera. Por algo seguimos leyendo El Quijote, por algo seguimos leyendo a García Márquez, por algo seguimos leyendo a Alejandro Dumas. Algo tienen esas obras que han sobrevivido al tiempo, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere entrar al ruedo? Que hoy estamos leves, ¿eh? Hoy estamos suavecitos. ¿Nadie? ¿De plano no han escrito? Acuérdense que esa es la segunda, ¿eh? Y en la tercera estamos al límite de las entregas. Bueno, como no los veo muy... Yo envío el texto el fin de semana, Armando. Bueno, que estoy haciendo. ¿Está bien? Un comercial, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Juan Rulfo y él decía que corregía hasta 100 veces sus textos. Yo me quedé, ¿ah? Y yo me quejo porque los corrijo como 10. José Emilio Pacheco, cada vez que sacaba una nueva edición de sus cuentos, los volvía a corregir. No quedaba contento con eso, ¿no? Entonces, ese es el oficio y bueno, ya después cuando uno ya está en el proceso, pues se vuelve muy singular, cada uno decide, ¿no? Yo reviso algún libro que escribí y hay cosas que me arrepiento de haber publicado también y hay cosas que volvería a corregir, ¿no? Pero pues hay que dejarlos ir. No hay textos terminados, hay textos abandonados, decía Mallarmé. Entonces, es parte del proceso, ¿no? Vivir con esa angustia de, híjole, se me fue la coma. A ver, rápidamente diciendo... Perdón, el ejemplo de Whitman, que también corregía. Nada más que es muy hábil, vendía todas sus correcciones. Mira, pues está bien. Bueno, ya que me están... Es que no me empiezan a decir porque yo me suelto, ¿no? Y tenemos que ser concretos. De los textos de Freud, de los originales, de los 5 casos emblemáticos, solo queda uno, El hombre de las ratas. Porque Freud escribía y destruía sus borradores. No le gustaba encontrar otra vez sus textos, ¿no? Había algo fantasmático en ese encuentro con el otro Freud, ¿no? El Freud de otro tiempo. Ya le gustaba y volvía a corregir. La teoría psicoanalítica es un ejemplo de construir y confrontar, ¿no? Si hiciéramos brevemente la historia del psicoanálisis desde 1895, que publica el Proyecto para Neurólogos, hasta 1939, que muere Freud, al esquema del psicoanálisis, hay una reescritura de muchas partes del psicoanálisis, ¿no? Y aplica para la escritura, aplica esa parte para la literatura del proceso. Nosotros somos, hablando de narrativa de la memoria, somos unos a los 5, somos unos a los 5 años, somos uno a los 50, a los 70, pero irónicamente somos la misma persona que ha pasado por todo ese tránsito, ¿no?
cuando doy esos talleres y que luego les entra la angustia, les digo, pues ¿se imaginan a Pablo Neruda escribiendo los 20 poemas de amor a los 70 años? Pues no los hubiera escrito, ¿no? Los escribí en la juventud, ahí por cerca de los 18, 20 años, no recuerdo exactamente. Y si no los hubiera escrito, si no se hubiera aventurado a esa edad, a escribir, a publicar, ¿no? Es importante también esa experiencia que aparece. Les iba a comentar, necesitamos consensar si nos vemos el miércoles 14 o el jueves 15, digo, así está programado, pero pues estamos así porque el calendario nos está comiendo, ¿no? El calendario de la Secretaría de Cultura, y como pudimos estructurar hoy, para esa entrega de Sembrando Voces, entonces, pues, mi idea es que nos viéramos el miércoles 14, porque varios de ustedes a lo mejor salen a partir del puente, ¿no? Pero sí quiero consensarlo con ustedes para que no sea una cuestión impositiva. ¿Qué pasó, Voto Guille? por el 14. Voto por el 14. Ujú. Yo también también voto. voto Yo por no, el porque 14. el 14 trabajo. Ok, pues tenemos uno que no dice. Yo puedo cualquiera de los 2 días. Vamos a aplicar Aquí en casa. esa cosa que no sirve para nada, pero para sentirnos menos culpables, que se llama democracia. Yo voto por el 14 también. ¿Quién? Más fácil, a ver quién vota por el 15 y nos ahorramos votos. Hay un voto para el 14. ¿Nadie más? Bueno, pues tendré que trabajar en mi cumpleaños, ni modo. Sabín, ¿qué pasó, Sabín? También voto por el 14. Ok, va. Pues creo que es la mayoría. De todas formas, estamos grabando las sesiones para que no se quede ahí como en el aire. Digo, luego también me cuesta ese ejercicio fantasmático justo de volver a ver las grabaciones donde participé, porque luego me doy cuenta de mis muletillas, de la burrada que no dije la cita como era, pero es justo eso, ¿no? De lo performativo. Está apareciendo la votación en el chat. Está apareciendo la votación en el chat. Liliana Segovia, a ver, vamos a retomarlo. Está Judith el 14, Mariana el 14, Yansei el 14, Alejandra Cruz el 14, Guilla Cosa el 14, Liliana Segovia el 15, Isela el 14, José Carlos el 14. Pues creo que difícilmente va a poder remontar el 15. Por la canción de Madonna, neta. Pero bueno, hemos puesto como 10,000 videos, ¿no? Estaría bueno que nos lo censuraran. Pero no te preocupes, Esther, y ¿quién dijo que el 15? Si tienen alguna duda, No. acérquense. Ya chequé y sí alcanzó a llegar. Qué bueno. Sí. Y aprovechen porque Sí, ya no va a haber gracias. más. Se acaba esto. O sea, últimos días, como dicen los circos, ¿no? Nos queda la última fecha. Justamente, a ver, para los que no tienen mi correo, mi correo electrónico es a.escandón.psicoterapia@gmail.com. Para que me manden sus textos. Hola, ¿qué Yo haces? te mandé 2 textos, pero el de Sembrando Voces. Pues es que yo ya no entro a esa cuenta, ¿no? Eso es como para los que organizan, hay cosas con la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces te lo y tiene como 2 semanas. Te la No, pues reenvío ya, el tuyo. ya entonces. se los comió la teoría del caos, ya. ¿Me puedes repetir el correo, por favor? Se perdieron en la nada, Lucy. No, mándalos, Lucy, por supuesto. Claro, Mariana. a.escandón.psicoterapia. ¿Psicoterapia con sí o con S? Sí, oye, pues tú eres la... Aunque no, Oh, pues yo pregunto, ya no sé la que sé conocen, griego, pero pero Mariana yo es pregunto. licenciada en letras clásicas. Entonces, Sí. si alguien sabe de etimologías, es esa señorita, ¿no? Pero yo pregunto porque hay gente loca que lo escribe con pura S sin la sí. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que estoy cuerdo? Me ofendes, ¿eh? Al decirme que soy cuerdo. Estás diciendo loco. Me estás quitando mi muchosidad, ¿eh? O sea... No, es Tampoco soy una persona normal, perdón. psicoterapia@gmail.com. O también por ahí me lo pueden mandar al WhatsApp, si les es más fácil. Manden un mensaje con sus trabajos. Tenemos como límite, y pues la verdad es que ventajas y desventajas. Desventajas en números para la Secretaría de Cultura, porque pues siempre quieren así como talleres masivos. Ventaja, porque pues somos poquitos y nos podemos dedicar más tiempo, ¿no? Y puedo leerlos más. Puedo dedicarles más tiempo cuando somos poquitos. Manden sus trabajos, no dejen todo para última hora, así viene la mexicana.
porque yo tengo también una calendarización con los compañeros para armar la antología y creo que van saliendo cositas, ¿no? O sea, apenas he escuchado un texto y hemos leído uno, pero ya empieza a haber ahí brillos, ¿no? Destellos. Bueno, antes de irnos, ya que no están como creativos hoy, vamos a leer otro textito. Te los mando al rato, WhatsApp, los parámetros del texto, pero los digo rápidamente. Cerca de 500 páginas, de 500 palabras, times a doble espacio, times 12. Esos son como los parámetros generales. ¿Qué pasó, Guille? ¿Querías decir algo? Sí, te quería pedir de favor, nos mandaste el año pasado un texto de Luis González y González, no sé si te acuerdas, sobre... Los caballeros no tenemos memoria, Guille. Ya, es que lo tenía en mi teléfono y la verdad es que para mí era así como Luis una González, guía miren, buenísima. hablar de la crónica es algo infinito. Podríamos dar un seminario, ¿no? La crónica según quién. Ese texto que refiere Guille está hecho por un historiador que fue maestro de muchas generaciones, ¿no? Obviamente entre las que me incluyo. Ya no me dio clases, pero sus textos llegaron a mí. Sí, con gusto lo vuelvo a subir al taller del WhatsApp. Sí. Y pues es como esas lecturas que hemos dejado de Borges, de Martín Luis Guzmán. No nos da tiempo de comentarlas acá, pero pues ya es su viaje, ¿no? La lectura también es algo bien singular y subjetivo. Cada quien elige su barco, elige sus camiones, elige por dónde navegar. Y bueno, antes de irnos me gustaría leer ese textito. Lucy ya lo conoce, no me golpees, Lucy, pero pues es que vale la pena. Para que lo podamos leer. Y son cerca de 550 palabras, para que se den cuenta que el número de palabras no es un no es un tema como para no lograr un texto, pues creo que honroso, bien hecho, logrado. A ver, ¿quién nos ayuda a leer Dedos de Luna? Si quieres yo. Va, Satsa. Dedos de Luna. Toño vivía en Guerrero y trabajaba con su abuelo, don Gregorio. Lomas que se arrullaban en el camino. Don Gregorio, máscaras que se utilizaban para la danza de la cosecha, retratos esmaltados y brillantes, diablos de ojos penetrantes, reyes, murciélagos o sapos, monstruos de ojos vacíos. Las hacía con zompantle, que es una madera seca y ligera. Una máscara no debe de ser carga, decía el abuelo, sino parte de la cara, ligerita como un velo para que hasta los pies se sientan livianos cuando bailen por el cambio de estación. Un día, escuchando a su abuelo, Toño quedó mirándole las manos. Eran unas manos maravillosas, morenas, bordadas de arrugas y gruesas venas. No eran grandes, sino largas y fuertes, de uñas anchas y planas, rematadas por lunas blancas. Abuelito, dijo Toño, tienes lunas en los dedos, mira qué grandes y blancas. Sí, dijo el abuelo. De luna, Toño se reía y bailaba con una máscara a medio terminar. Danzas que tanto le gustaban al niño. También paseaban y reían juntos. Un día, don Gregorio colgó lentamente una máscara en la pared que relucía con el reflejo del sol poniente. Era la cara de un anciano. Creo que esta será la última máscara, dijo. Cuando me vaya, tú vas a hacer las máscaras. No, no te irás, abuelo, dijo Toño. Te quedarás conmigo para enseñarme a tallar y a pintar. Pero no siempre, dijo el anciano. Una noche, días después, apareció en el cielo una media luna. Un tecolote cantaba y don Gregorio murió. Toño no podía creer que su abuelo se hubiera ido. Sentía dentro de él una soledad desconocida. Un día, Toño caminó con desgano hacia el taller. El olor a pintura y madera lo saludó y las lágrimas llenaron sus ojos. Pensó en los dedos de Luna, cómo le hubiera gustado acariciarlos.
Vio las máscaras en la pared, miradas fijas, vacías, insolentes, y las odiaba a todas. Querió contra las máscaras, achuecando algunas y quebrando otras. La máscara del anciano lo miraba con malicia. Toño la tiró al suelo, la cara quedó herida. Yo también lo quería, susurró alguien en el silencio. Toño volteó lentamente. Era su madre. No es justo, dijo Toño. Teníamos tanto que hacer juntos. Me iba a enseñar. Nunca estamos preparados para perder lo que queremos, lo interrumpió su mamá. ¿No fue una alegría tener un abuelo como el tuyo, un hombre cariñoso que hizo cosas bellas? ¿No fue un gusto aprender de él, ver un mundo a través de su bondad? No te enojes por lo que no puedes cambiar, añadió la madre. Tu abuelo se ha ido, pero tenemos recuerdos de él. Mira las máscaras que dejó. Toño no podía hablar, levantó la máscara rota y la abrazó. Entonces apreció su belleza y tranquilidad. Pensó en los dedos de Luna, trabajando la madera con paciencia y amor. Bueno, Tony Johnson. les platico Ay, un qué buen... poquito. No sé qué pasó ahí, creo que hay un desfase entre la lectura de Atza y el Zoom, pero bueno, gracias Atza. Les platico brevemente de Tony Johnson. Fue la esposa de un empleado diplomático estadounidense en México y se dedicó a hacer mucho de ese tipo de textos que recorrió nuestro país y recopiló esas historias, las fue contando. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los hermanos Grimm, que ya hemos hablado de Fray Bernardino de Sahagún, que es lo mismo que en su momento hizo Charles Perrault con algunos cuentos, ¿no? Aquí sale encuentro con el abuelo, ¿no? Podríamos hablar de lo transgeneracional, no me voy a extender, ya no pongas esa cara, Alex, ya sé. Pero finalmente es otra vez experiencia, ¿no? Y cuando hablamos de un poquito de emotividad en lo que hay que poner a los textos, me refiero a esto. Yo creo que ahí vimos como un par de textos, vimos a Víctor Frank, vimos lo de la Isla Bonita, vimos a Tony Johnson, que nos dan como algunas ideas de cómo podemos elaborar, ¿no? No quiere decir que así tienen que ser. No nos pongamos en el saco de tiene que ser porque tiene que ser, ¿no? Porque pues si no, luego por eso no fluyen las ideas. Pero sí que se quede como esta propuesta sobre la mesa de despertar esas historias que están dormidas, que están olvidadas, de recuperarlas para poderlas perpetuar. ¿Dudas, comentarios? Alex, algo que se me olvide. Pues parece que administrativamente tenemos todo bien. Recordarles si acaso a los que no han llenado el formulario que lo llenen y pues ya quedamos que la clase siguiente será el miércoles, la clase final. También hay que recordar eso. Sí, pues envíen sus textos y la invitación, yo creo que la siguiente semana voy a limitar como ese tipo de lecturas y demás, pero pues, enriquecen mucho. Yo sé que enriquecen mucho, pero quiero ver su tallereo, ¿no? Entonces aprovechen. Ya hoy 2 compañeros animaron. Es fuerte, la experiencia del taller es fuerte porque finalmente expones algo tuyo, algo íntimo, pero también es para crecer, ¿no? O sea, buscamos que los comentarios no sean destructivos. Hablando de Jodorowsky, cuando le decían un poco hablando del Zen, ¿no? Alguien le decía, le quitas las alas a una mariposa, ¿qué queda? Un pepinillo. Y Jodorowsky respondía, ¿no? Toma un pepinillo y pon unas alas y tienes una mariposa. A mí el taller me interesa como en ese segundo caso, ¿no? Vamos a tratar de acompañarlos a ponerles alas. O a lo mejor las alas correctas, ¿no? A lo mejor quería ser canario y pues era águila, ¿no? Para eso son los talleres. Bueno, si no hay más cuestiones, nos vemos el próximo miércoles. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, nos vamos en paz también. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Buenas Bye. noches. Cuídense. Bye. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Ay, vamos a ir.